Damos la bienvenida a este devocional de sus iglesias Centro de Fe y Esperanza en La Calera, Huasca y San Luis. Con ustedes la familia Jerez Gutiérrez. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. El título de la enseñanza le he colocado La santificación del creyente. Y estamos manejando el tema general en este mes, la santidad en el hogar. Entonces, entendiendo aquí que el creyente necesita estar en un proceso de santificación, cada miembro del hogar, papá, mamá, hijos, hermanos, cada integrante debe convertirse en un creyente. Esto es un acto individual, la salvación es individual. 1 Corintios 6:11 nos enseña: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios, al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchos dirán, ¿pero de qué fuimos limpiados? Esa suciedad, ¿en qué me afectaba? Entonces, en los hogares encontraremos hogares que de pronto desde pequeños escucharon la palabra de Dios, pero también hogares en los cuales, al contrario, estaban en desobediencia. Y es necesario entender que hay un listado de personas o actos que a Dios no le agradan. Y es en 1 Corintios, el capítulo 6, del 9 al 10, donde Dios mismo hace la pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si seguimos actuando injustamente, no vamos a heredar el reino de Dios. Entonces, en este proceso de la santificación, llegarán algunos que cometieron muchos pecados, que cometieron actos de desobediencia y necesitarán ser limpiados, santificados y justificados. ¿Por qué? Porque es que 1 Tesalonicenses 4:3 me enseña que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Recordemos que Dios es santo y necesita que sus hijos también sean santos, que reflejen la identidad del Padre. Y Él es santo. Entonces, tanto aquellos que han actuado impíamente, injustamente, han desobedecido a Dios, necesitan ser limpiados, también aquellos que desde pequeños han escuchado la palabra de Dios, necesitan también estar en ese proceso de santificación. ¿Y cómo se logra esa transformación o esa conversión? Solo por la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Antes teníamos un velo que no nos dejaba ver la verdadera condición espiritual en la que estábamos. Solo Cristo nos puede liberar de la esclavitud del pecado. Aunque somos nuevas criaturas, requerimos ser renovados cada día, transformados cada día. ¿Por qué? Porque cada día vienen nuevas filosofías, nuevas circunstancias que quieren atacar a la mente, que quieren atacar a la fe del creyente, a la fe de las personas y quieren cambiar la mentalidad. Entonces necesitamos estar unidos a Cristo,
para tener la mente de Cristo, ser renovados, como lo dice Romanos 12. Y como les decía, muchas veces llegan personas que de pronto eran buenas o que considera uno, esa persona es muy buena. Aunque traímos esas cosas buenas de nuestro antiguo manera de vivir, podemos ser mejores. Por ejemplo, si éramos amables, si teníamos actos de bondad, si éramos personas honestas, íntegras, entonces ¿qué debemos hacer? Seguir comportándonos así, seguir siendo mejores cada día. Y aquel, como dice la Escritura, el que robaba, no robe más. El que adulteraba, ya no adultere más. El que ofendía, ya no ofenda más. El que maldecía, ya no maldiga más. ¿Sí? Es ir mejorando cada día. Por eso es necesaria, como dice el título de la enseñanza, la santificación del creyente. Solo llegaremos a ser perfectos cuando estemos a la estatura de Cristo. Y me hace recordar una historia que se encuentra en Mateo 19, que la contó el mismo Señor Jesús, o la experimentó mejor el Señor Jesús, y fue relatada en el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 19, como les digo, versículos 16 al 26, en donde un joven rico se niega a seguir a Cristo. Y aunque él pensaba que por haber obedecido muchos mandamientos o todos los mandamientos, eh, creía que eso era necesario y ya no necesitaba más. Por eso el Señor Jesús, conociendo el corazón de las personas, conociendo el corazón de este joven, le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces ven y sígueme. No podemos llegar y justificarnos con nuestras obras. Puedo contar como testimonio que yo primero creía que era una persona muy buena, que no le hacía daño a nadie y que por lo tanto no necesitaba seguir una religión y mucho menos seguir a Cristo. Sencillamente lo que me enseñaron mis padres y ser un hombre religioso. Pero también llegué a actuar impíamente, llegué a cometer pecados que ofendían a Dios. Y entonces, tanto una condición como la otra me llevó a entender que debo acercarme a Cristo, que debo buscar su presencia y lo más importante, reconocer su señorío sobre mi vida y que era necesario reconocer que yo era un pecador. Así me considerara muy bueno, necesito entender que soy un hombre pecador y que necesito de un Salvador. ¿Por qué? Porque es que siempre Cristo es superior a nosotros. Entonces, ¿cuándo vamos a entender eso? Cuando entendamos y lleguemos a una unidad en nuestra fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Entender que así sea un hombre santo, debo santificarme más. Que si soy un hombre impío y desobediente, debo arrepentirme de mis pecados y buscarlo a Él para que me perdone, para que me limpie, y entonces ese proceso de santificación va a estar en mi vida. Porque recuerden, sin santidad nadie verá al Señor. Bendiciones para todos, Dios los guarde.